Bienvenidos a este video. En esta ocasión exploraremos tres conceptos fundamentales en el cálculo: el área bajo una función positiva, el volumen generado por una función utilizando el método del disco y el volumen utilizando el método de las arandelas. Primero aprenderemos a calcular el área entre una curva y el eje X. Este concepto es esencial para entender cómo las funciones representan relaciones entre variables en el mundo real, como la distancia recorrida en el tiempo o la acumulación de cantidades. Luego nos adentraremos en el volumen generado al rotar una función alrededor del eje X, usando el método del disco. Este método nos permite visualizar cómo una figura tridimensional se forma a partir de la rotación de una curva y a calcular su volumen de manera efectiva. Finalmente, utilizaremos el método de las arandelas para calcular el volumen entre dos funciones. Este método es especialmente útil cuando queremos encontrar el volumen de un sólido de revolución que se forma entre dos curvas. A lo largo del video resolveremos ejemplos prácticos para cada uno de estos temas, lo que nos permitirá aplicar estos conceptos en situaciones concretas. Así que comencemos. Comenzamos con el área entre una función positiva y el eje de las abscisas, eje X. Este método se usa si la función es positiva en un intervalo a y b. Entonces la gráfica de la función estará encima del eje X. Entonces el área de la función viene dada por la integral de a hacia b de la función de x por dx. Para hallar el área seguiremos los siguientes pasos. Se calculan los puntos de corte con el eje OX igualando la función de x a 0 y resolvemos la ecuación. El área es igual a la integral definida de la función que tiene como límite de integración los puntos de corte. Para tener más claro esto vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dice? Calcular el área del recinto limitado por la curva y es igual a 9 menos x al cuadrado y el eje OX. El primer paso sería igualar la función a 0. Entonces nos quedaría así. 0 es igual a 9 menos x al cuadrado. Entonces aquí vamos a despejar la variable x. Pasando la x al otro lado nos da que es x al cuadrado es igual a 9. Entonces aquí pasamos la elevación a 2 al otro lado haciendo que sea una raíz, siendo que sea x igual a la raíz de 9. Sacando esto nos da que x es igual a 3, pero recordemos que al ser una raíz tiene dos resultados, siendo 3 y menos 3, dando que sea x1 igual a 3 y x2 igual a menos 3. Luego creamos una pequeña tabla de x y y para sacar los resultados de y. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos, por así decirlo, de un límite al otro límite, siendo menos 3 hacia 3 ponemos todos los números que están en medio y luego con esos números vamos a resolver la función original para que nos salga el resultado de y. Nos da que el menos 3 y es 0, con menos 2 y es 5, con menos 1 y es 8, con 0 y es 9, con 1 y es 8, con 2 y es 5 y con 3 y es 0. Luego ponemos estos puntos en una gráfica y luego unimos los puntos y nos da esta gráfica. Pero entonces, ¿cómo sacamos la área de esta función? Fácil, usamos la fórmula ya dicha, siendo que el área es igual a la integral de a hacia b de la función de x de x. Entonces esto pasaría a ser que el área es igual a la integral de menos 3 hacia 3 de la función 9 menos x al cuadrado de dx. ¿Y cómo sé cuál es a y cuál es b? Pues vemos aquí en la gráfica que a sería menos 3 y b sería 3. ¿Por qué? Porque la gráfica va de menos 3 hacia 3.
de izquierda a derecha. Siguiendo con la función, con el área de la función, nos da que al resolver la integral nos sale 9x menos x al cubo dividido 3. A esto hay que aplicarle los límites, poniendo el límite de menos 3 hacia 3. Esto se hace básicamente cambiando los valores de los límites por la x y restándose entre sí. O sea, quedaría que el área es igual a 9 por 3 menos 3 al cubo dividido 3 menos 9 por menos 3 menos 3 al cubo dividido 3. Esto nos da que el área es igual a 27 menos 9 menos 27 más 9. Esto a su vez da que el área es igual a 18 menos 18. Aplicando ley de signos nos da que el área es igual a 18 más 18. Y concluimos que el área es igual a 36 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque al no darnos un valor exacto, o sea, podrían ser metros, podrían ser kilómetros, etcétera. Al no saberlo, ponemos que son unidades cuadradas. Para confirmar que el resultado es correcto, iremos a una página llamada MathWise. Esta página yo la utilizo para sacar las áreas. Entonces aquí simplemente hay que ingresar la función que tenemos y decirle que es en el eje o x. Entonces le damos ingresar y vemos que nos pregunta qué queremos hacer. Nosotros tenemos que decirle que queremos obtener el área entre las curvas. Al momento de darle, vemos que nos dice que el área entre las curvas es 36, lo mismo que nosotros sacamos. Pero no solo eso, si le damos a toca para mostrar gráfica, nos muestra ya la gráfica y vemos que es igual al que nosotros tenemos. Entonces sí, el resultado sería correcto. Solo como extra, si en la gráfica del área vemos que justo el objeto queda por abajo del eje X, esto nos va a dar que el área va a ser negativa, lo que no se puede dar porque no existe un área negativa. El área, por así, es cuánto ocupa en el espacio, y algo no puede no ocupar nada en el espacio. Entonces, lo único que hay que hacer en este caso es cambiar el signo negativo del resultado a positivo. Y en otro caso, si la gráfica nos da que justo corta en el eje X y nos da dos objetos, aquí habría que hacer el procedimiento para cada objeto y luego sumar las dos áreas que nos da. Y si nos da más objetos, tenemos que hacer cada vez más procesos y sumar todas las áreas que nos diera. Ok, ahora seguiremos con los volúmenes o sólidos de revolución. Hasta el momento solo hemos sacado el área de una figura plana, pero los volúmenes o los sólidos son figuras ya con 3 dimensiones, con profundidad, por así decirlo. Entonces, si nosotros agarramos una figura plana y lo hacemos girar varias veces en todas las direcciones posibles, nos dará un sólido, ya una figura en 3D. Y ese sólido tiene cierto volumen. Y hay ciertos métodos para calcular ese volumen. Yo les enseñaré dos, siendo el método del disco y el método de las arandelas. Comenzando con el método del disco en el eje X. Si, por ejemplo, al momento de hacer girar varias veces una gráfica para que nos dé un sólido, podemos decir que al momento de tener ya el sólido podríamos quitarle un pequeño disco de ese sólido, y ese disco va a tener tanto radio como altura. Con ese disco se puede sacar todo el área, pero ¿cómo exactamente? Pues lo voy a explicar con un ejemplo.
Si decimos que tenemos que hallar el volumen del sólido que resulta del girar alrededor del eje X, la región limitada por la curva y igual a la raíz de X, y las rectas son y igual a 0 y X igual a 4. Aquí ya nos dicen cuáles son los límites, así que vamos a crear una tabla de X y Y donde comenzamos con Y igual a 0 y terminamos con X igual a 4. Entonces, si X es igual a 0, Y será igual a 0. Si X es igual a 1, Y será igual a 1. Si X es igual a 2, Y será igual a 1.41. Si X es igual a 3, Y será 1.73. Si X es igual a 4, Y será igual a 2. Entonces graficamos esto y nos da esta figura. Pero al ser un sólido decimos que está girando varias veces. Entonces, por así decirlo, vamos a crear una copia espejo de la misma figura abajo. Si fuera en el eje Y sería a la izquierda, pero ya que es en el eje X se tiene que hacer abajo. Entonces, este sería nuestro sólido. Ahora podemos ver la fórmula para sacar el volumen del sólido, que es igual que el volumen es igual a la integral de A hacia B de pi del radio al cuadrado por h, o sea, altura. Pero entonces, ¿cuál sería el radio y cuál sería la altura de esta figura? Pues aquí es donde sacamos un disco. Al momento de sacar un disco podemos ver que este disco tiene radio y tiene una altura. Si podemos definir que radio es el espacio que hay desde el centro hasta el final del disco, podemos ver que en el centro de nuestra figura está el eje X y hasta el final está nuestra función. Entonces el radio es igual a nuestra función, mientras que la altura podemos ver que está justo posada en el eje X. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que el volumen es igual a la integral de A y B de pi por la función por dx, reemplazando el radio por la función y la altura por dx. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, usando la fórmula daría que el volumen es igual a la integral de 0 y 4 de pi por la raíz de x al cuadrado por dx. ¿Y por qué es de integrar de 0 y 4? Porque si vemos bien en la gráfica, podemos ver que comienza desde 0 y termina hasta 4. Y es básicamente también los límites que nos dieron. Entonces, resolviendo esta integral, podemos ver que podemos sacar el pi porque es una constante. La elevación al cuadrado se anula con la raíz. Entonces, sacando la derivada, nos da que es pi por x al cuadrado dividido 2. Esto vamos a ya usar los límites de 0 y 4. Nos da que el volumen es igual a pi. Reemplazamos con el 4 por 4 elevado al cuadrado dividido 2, y ya que el otro límite es 0, nos da que restando también da 0, porque 0 por 0 elevado al cuadrado es 0, dividido 2 es 0, por pi es 0, entonces se resta por 0, dando que el volumen es igual a 8 pi de unidades cuadradas. Y ese sería el método de discos, que como resumen es básicamente agarrar un disco del sólido que nos dio, reemplazando el radio con la función, podemos sacar cuál es el volumen. Entonces, para sacar volúmenes, yo utilizo esta otra página llamada Symbolad. Con esta, primero tenemos que pedirle aquí en este botón que queremos volumen. Entonces aquí le ingresamos
cuáles son nuestras funciones y los límites. Le damos en ir y si bajamos un poco nos da la solución, que justo con nuestro programa vemos que sí es lo que nos dio. Entonces más abajo vemos la gráfica que nos da y es igual al que no la sacamos, así que sí, nuestro programa sería correcto. Entonces terminamos con el método de las arandelas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, aquí sí o sí nos van a dar dos funciones y al momento de graficar esas dos funciones y hacerlos girar varias veces dentro del eje seleccionado, podemos ver que nos crea un sólido con un espacio vacío. ¿Qué significa eso? Significa que al momento de sacar un disco, el disco también va a tener ese espacio vacío, que también significa que va a tener dos radios, un radio inferior y un radio superior. Y esto hace que el método del disco no funcione, porque ese solo funciona con un solo radio. Entonces, ¿qué se hace? Pues aquí podríamos decir que hay que cambiar un poco la fórmula que utilizamos antes, siendo que el volumen es igual a pi del integral de A hacia B de el radio superior al cuadrado menos el radio inferior al cuadrado, todo por dx. Pero esto también se podría decir, si ya dijimos que radio es igual a la función, entonces tendríamos que ver y cambiar un poco la función diciendo que el volumen es igual a pi del integral de A hacia B de la función de x al cuadrado menos la otra función de x al cuadrado por dx. ¿Y cómo sabemos cuál es el inferior y cuál es el superior? Pues esto se ve gracias a la gráfica, que ya luego en un ejemplo voy a explicar. Entonces, este sería el gran cambio del método de las arandelas con el método del disco. Ahora, siguiendo con el ejemplo, vamos a decir que tenemos que hallar el volumen de sólido que resulta de girar alrededor del eje X, la región limitada por las funciones f de x es igual a 2x y g de x es igual a x al cuadrado. Aquí, ¿qué hacemos? Pues tenemos que igualar las dos funciones para sacar sus límites. Ponemos 2 de x es igual a x al cuadrado, luego movemos el 2 de x al otro lado dándonos que 0 es igual a x al cuadrado menos 2x. Aquí sacamos factor común x, dándonos que 0 es igual a x por x menos 2, y según cualquier multiplicación que está igualada a 0 se puede separar y ambas igualarse a 0. O sea, x sería igual a 0 y x menos 2 también sería igual a 0. Entonces aquí ya sacamos el primer límite, que es x igual a 0, pero nos falta el segundo. Entonces en la otra parte tenemos que x menos 2 es igual a 0. Pasamos el menos 2 al otro lugar y nos da que x es igual a 2. Y estos serían nuestros límites, x igual a 0 y x igual a 2. Entonces aquí hay que crear dos tablas, una por cada función. Una tabla por y es igual a 2x y una tabla por y es igual a x al cuadrado. Entonces aquí vamos a sacar los valores de y. Si x es igual a 0, y igual a 2x será 0, mientras que y igual a x al cuadrado será también 0. Si x es igual a 1, y será igual a 2 mientras sea 2x, y será 1 mientras esté en x al cuadrado. Si x es 2, y igual a 2x será igual a 4, y y igual a x al cuadrado será también 4. Entonces aquí graficamos las dos funciones y nos da este resultado. Aquí también habría que crear su espejo
en la parte inferior, ya que estamos girando alrededor de X. Entonces, este sería nuestro sólido. Entonces aquí también hay que sacarle un disco. Y vemos que el disco tiene el agujero. Entonces aquí para sacar el volumen habría que usar la fórmula de volumen es igual a pi de la integral de A hacia B de R superior al cuadrado menos R inferior al cuadrado por dx. Pero ¿cuál es el radio superior y cuál es el inferior? Bueno, si vemos en la gráfica, el radio superior sería el que está más arriba, el que está, por así decirlo, tapando al otro. Si tuviéramos una luz que estuviera alumbrando desde arriba, una sola línea, una sola función estaría recibiendo la luz y la otra estaría en la sombra. Entonces así podemos decir que la función que está más arriba sería la de 2x, mientras que la función que está abajo sería x al cuadrado. Entonces en la fórmula nos quedaría así: volumen es igual a pi del integral de a y b de 2x al cuadrado menos x al cuadrado, esto por dx. Bueno, pero ¿cuál es a y b? Bueno, estos serían nuestros límites que ya sacamos, siendo 0 y 2. Entonces vamos a resolver esta fórmula, este problema. Entonces nos da que volumen es igual a pi de la integral de 0 hacia 2. De si aplicamos esa exponente a la 2, nos da que sería 4x al cuadrado. Y aquí también aplicamos este exponente y nos da que es igual a x al cuadrado. Luego esto nos da que el volumen de pi de la integral de 0 a 2 es igual a 4x al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Aquí ya vamos a aplicar la integral, dándonos que es igual a volumen es igual a pi de 4x al cubo dividido 3 menos x al exponente 5 dividido 5. Aquí también ya vamos a aplicar los límites de 0 a 2, siendo que el volumen es igual a pi por, aquí reemplazamos todas las x por 2, 4 por 2 elevado al cubo dividido 3 menos 2 elevado a la 5 dividido 5. Y aquí también tendríamos que reemplazar todos los valores de x al 0 y ponerlo en negativo, pero ya que el resultado de eso sería 0, ponemos que solo se reste de 0. Entonces, resolviendo estos problemas, nos da que el volumen sería igual a pi por 32 dividido 3 menos 32 dividido 5. Haciendo esta resta nos da que el volumen es igual a pi por 160 menos 96 dividido 15. Entonces aquí nos da como resultado que el volumen es igual a 64 dividido 15 de pi de unidades al cubo. Y este sería el resultado que nos da a nosotros, pero habría que confirmarlo. Yendo de nuevo a la página ya mostrada llamada Symbolab, aquí igualmente ponemos volumen, solo que ponemos las dos funciones. Al momento de poner las dos funciones y darle ir, nos da que el resultado es el mismo que nosotros nos dio, y en la gráfica es igual al que nosotros hicimos. Eso significa que estamos en lo correcto con nuestro resultado y nuestra gráfica.